especie humana, la humanidad. Llevando a cabo en Caracas desde el 8 al 18 de junio de 2023. Gracias a todos por su asistencia. El día de hoy tenemos dos excelentes invitadas, especialistas en el campo de la edición de libros y revistas dedicadas al tema del pensamiento teatral y de la dramaturgia. Yeiseli Jiménez es nuestra presidenta de Fundarte, una institución que históricamente ha dedicado un excelente empeño en publicar a los dramaturgos venezolanos, y de eso vamos a hablar un poquito. Y la maestra Carlota Martínez, maestra honoraria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, fundadora de la UNEARTE y durante muchos años directora editora de la revista Teatrón, una revista que ha sido significativa en el panorama del pensamiento crítico del teatro venezolano. Entonces, bienvenida a las dos. Me acompaña, como todas estas tardes, mi querida colega y gran amiga, dramaturga y docente de UNEARTE, la maestra Ligia Álvarez, y quien le habla, Rosa María Rapa. Gracias a todos por su asistencia. Comenzamos, Ligia, con tu pregunta. Bien, buenas tardes y sean bienvenidas. El libro de dramaturgia es un tema muy importante y yo quisiera que me hablaran las dos, ¿verdad?, sobre ese asunto. Es la problemática del libro de dramaturgia en Venezuela. Vamos a asumirlo así, no porque por nada negativo, sino como asunto al cual debemos prestar atención. ¿Qué me dirían ustedes sobre ese asunto? ¿Quién quiere comenzar? El hecho de que cuando traté de hacer algunas anotaciones para el día de hoy, bueno, en principio, buenas tardes, muy buenas tardes. Todos bienvenidos pues a este espacio donde se va a discutir este tema pues tan importante. Yo estaba tratando en la casa de tomar algunas notas, porque no traigo una ponencia como tal, sino unas notas pues para que nos sirvan un poquito para la exposición y para la discusión. Y pensaba que evidentemente en el momento en que se hace un evento de este tipo, en donde se pretende, pues el propósito es hablar del libro teatral, es porque de hecho el libro forma parte del teatro, o sea, es parte integrante de los elementos que configuran el teatro y evidentemente la cultura. El libro es un elemento fundamental en ese campo. No es solo el actor, no es solo el montaje, ¿verdad? No es solo una sala, no es solo la escuela, es el libro como elemento, como espacio, digamos, donde se expresa el pensamiento vinculado pues al teatro específicamente. En este caso, pienso que una de las preocupaciones principales en este momento a nivel mundial es el destino del libro impreso. ¿Por qué? Porque el libro impreso en los últimos años ha estado, digamos, un poco torpedeado por la crisis que ha habido
y esa crisis tiene como unos elementos como muy particulares, ¿no? Uno es el embate que está teniendo el ámbito tecnológico, los medios sociales, ¿no? Que un poco han ido arrinconando el libro. Ese es uno de los elementos que me parece importante tomar en cuenta. Otro de los elementos que me parece importante es la crisis ecológica también, la situación de la ecológica, todo lo que es el problema con el papel, que sería como otro elemento importante también, ¿verdad? Dentro de esa crisis se va a generar entonces un abandono de las bibliotecas. A las bibliotecas está yendo muy poca gente. Un abandono a las bibliotecas, un problema con las editoriales, porque las editoriales están batallando, ¿verdad?, contra la escasez del papel, contra el encarecimiento de todo lo que es los recursos y específicamente también con unas nuevas conductas o actitudes, en este caso del lector. Entonces, en ese marco, vamos a decirlo así, dentro de esos elementos se enmarcaría la situación del libro teatral. Yo creo, por otra parte, que el libro teatral, que está dedicado al teatro, ha sido un poco la cenicienta de los libros y de las publicaciones. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el libro teatral que se dedica al teatro es que ha habido el mito de que el teatro no es literatura, de que la dramaturgia y el teatro no tienen que ver con el género literario, cosa que evidentemente se ha ido superando en los últimos tiempos un poco, porque se ha batallado mucho contra ese concepto, pero digamos, es una de las cosas que menos se publica, teatro. Entonces, el teatro ha sido mucho la cenicienta de las artes en ese sentido, en la vinculación de lo que vendría a ser la publicación de teatro, la publicación del libro teatral. Eso es importante verlo, ¿no? Todos estos elementos configuran como una situación que hay que evidentemente analizar para ver cómo se le sale al paso a esa crisis y cómo lograr que el libro realmente ocupe el lugar que tiene que ocupar en el mundo de la cultura. Cualquiera pudiera pensar que la tecnología y los medios sociales sustituyen al libro. Y nada más lejano. Nada más lejano. Si bien es cierto que las experiencias, todo lo que vendría a ser las publicaciones online están llevando como una batuta en este momento, sigue habiendo de eso les va a hablar más en detalle mi compañera en esta tarde, ¿no? Hay una tendencia de la gente cuando va a leer a preferir el libro en físico, porque es que el libro en físico tiene unas características específicas. Primero, la experiencia es muchísimo más personalizada. Hay una relación como mucho más íntima entre lo que es verdaderamente la experiencia de leer un libro y el lector, que cuando tú lo lees dentro del marco de lo que las redes te mandan. Por otra parte, la experiencia online es un poco fastidiosa para leer en la máquina, vamos a decirlo así, en el teléfono, un poco fastidioso, ¿no? Y aparte de eso, para que pudiera ser efectiva, requeriría de una
especial conducta, actitud del lector. Por supuesto que la tarde de hoy no se trata de hacer un estudio profundo de la problemática, pero sí hay una cosa importante que yo quisiera mencionar, que es que el libro en físico te permite primero un manejo mucho más grato de lo que es la lectura y mucho más personalizado y mucho más íntimo. Después te permite más lo que vendría a ser la selección activa por parte del lector de lo que quiere leer. Y por otra parte, la experiencia de la lectura en sí permite desarrollar muchísimo más la reflexión sobre el material. Vamos a hablar un poquito de los jóvenes. Los jóvenes en este momento consumen básicamente es lo que las redes le mandan o lo que ellos suponen que están buscando en las redes. Pero el problema de las redes es que la red trabaja con una información fraccionada. Aparte de una información fraccionada, es una información dirigida en términos generales por las grandes corporaciones. Y aparte de eso, no solamente eso, requiere, para que pueda ser realmente efectivo y ser positivo la experiencia online, requiere de una formación al joven para que él tenga la capacidad de buscar de forma crítica y activa qué es lo que a él le conviene. Esa es una problemática un poquito complicada. Yo creo que ya en muchos lugares del mundo se está tomando conciencia de eso en los ámbitos educativos y está habiendo una tendencia a retroceder ante las redes, a tomar distancia, porque se están dando cuenta del daño que las redes pueden hacer. Tienen mucho beneficio en un sentido, porque allanan muchísimo el factor comunicacional, tú tienes ahí de todo, pero yo digo que definitivamente ese es un gran mar, por eso se le llama navegar. Ese es un gran mar en donde si tú no sabes navegar, te pierdes. Y yo creo que definitivamente, como una gran cantidad de jóvenes y de personas no están teniendo claro, no tienen una brújula clara, no tienen una brújula en la mano, entonces ¿qué pasa? Se están perdiendo y entonces las redes sociales lo que están haciendo es servir de elemento distractor y de ninguna manera de elemento formador. Es simple y llanamente distractor. A mí me parece muy grave lo que realmente está pasando, sin embargo, eso es lo que hay y es lo que en última instancia habría que tener en cuenta a la hora de ver el problema de las editoriales. En Venezuela siempre se publicó algo de libros en el ámbito del teatro. Sí se publicó, nunca lo suficiente, a mi modo de ver. Nunca lo suficiente, se publicaron libros, por supuesto, se publicaba ensayo, se publicaban investigaciones, se publicaban obras de teatro, se publicaban investigaciones en el área de las escenografías, los vestuarios, las referencias sobre todo lo que eran los estudios sobre los espacios teatrales. O sea, había no era solo dramaturgia lo que se publicaba en Venezuela en una época hace, digamos, 20 o 25 años hacia atrás. Nunca, digo yo que nunca lo suficiente. Hubo dos editoriales que publicaron desde hace mucho tiempo en Venezuela, que fueron Monte Ávila Editores y Fundarte. Fueron dos editoriales en ese sentido que llevaban un poco la batuta. Sin embargo, también
teníamos la posibilidad en ese entonces de que había muchas editoriales que venían de afuera y había material de libros que llegaban por vía de esas editoriales. En este momento hay un poquito de crisis a ese nivel, se ha encarecido muchísimo traer ciertos libros a Venezuela y bueno, esa es la situación que tenemos. Sin embargo, en una primera etapa de esta gestión gubernamental, aquí hubo un intento, ¿verdad?, de publicar bastantes libros, que fue este programa que tuvo el gobierno, de publicación de libros en una cantidad suficiente y de diversos géneros, las publicaciones. Sin embargo, eso se vino abajo, a mi modo de ver. Debo decirlo, se ha seguido publicando, por supuesto, pero nunca se está publicando como se publicó en una primera etapa. No sé si estoy equivocada, pero creo que es así. Cuando las editoriales, si en algún momento hay una preocupación por el libro teatral, las editoriales tendrían que gestar o generar un conjunto de estrategias, a mi modo de ver, que permitan retomar, que al libro le permita retomar los espacios. E incluso no solo retomar los espacios, sino dar un salto en relación a lo que se hacía antes y lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Y eso evidentemente requiere de inversión. Requiere de inversión, pero no solamente requiere de inversión, requiere de que las editoriales trabajen con unas estrategias que le permitan, digamos, trabajar con las propias librerías, con las propias universidades, o sea, que la editorial no sea solamente un trabajo editorial, lo que es el trabajo editorial en sí mismo, ¿no? O sea, hacer la selección de lo que se va a publicar, todo lo que es el montaje del trabajo y la venta o la distribución, sino cómo hacer frente a la problemática que tenemos en estos momentos para que las editoriales formen parte de un conjunto de estrategias que permitan llegar a ese lector que en este momento es conquistado por las redes sociales. Ese es un elemento que a mí me parece importante. Entonces, yo considero que hay que hacer un esfuerzo. Las instituciones culturales, universitarias, etcétera, etcétera, y culturales tienen que hacer un esfuerzo por reconquistar los espacios que se han perdido en ese sentido. Considero que en este momento está un poco falla esa cuestión. No quiero de ninguna manera, debo ser crítica, debo ser clara. Nosotros, por ejemplo, yo durante 10 años fui coordinadora de la revista Teatro. Una revista que, bueno, la universidad tuvo durante más de casi 30 años, 30 y pico de años. Con sus altas y sus bajas, esa revista estuvo al pie del cañón. Yo trabajé durante 10 años con esa revista, con diversos directores, gestiones editoriales, etcétera, etcétera, y se logró sacar algunos números en físico. Ya después no se pudo sacar más en físico. La revista quedó entonces online. La pregunta es, ¿quién lee online la revista? La mayoría de la gente me dice, qué lástima que no se pueda tener la revista en físico. Por otra parte, la revista implica tener un equipo editorial. La parte editorial la llevaba yo y yo sustituí en gran medida al equipo que fui perdiendo. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pude sustituir y abandoné la revista a finales del año 2021. ¿Por qué razón la abandoné? O la dejé, pues. No, llegó un momento en que no tenía ni siquiera un diseñador.
Entonces, y lamentablemente en la universidad no se ocupó más de eso. No se ocupó más. Entonces, para que el libro exista, tiene que haber gente dedicada a que exista, a que pueda llegar al lector, a que tú puedas conquistarlo, a realizar actividades en bibliotecas, actividades en librerías, o sea, tienes que generar un conjunto de estrategias que permitan no solo publicar en este momento, porque antes no, antes la gente asistía a las librerías, se vendía el libro. El problema es que ahora es difícil eso, entonces le toca a las editoriales, le toca a las universidades, le toca a las librerías formar parte de la solución, si es que queremos realmente que el libro pues cumpla su papel. Es lo que yo, la idea pues que yo tengo. Yo considero, Fundarte, por ejemplo, hizo un excelente trabajo, profesora, en una época hizo un excelente trabajo. Yo, por ejemplo, si usted me pidiera a mí un consejo, yo le diría, bueno, mire, las editoriales tienen que hacer como unas especies de ediciones que sean por niveles. Los clásicos, cuando hablamos de los clásicos de teatro, estamos ya hablando de un Rodolfo Santana, estamos ya hablando de un José Gabriel Núñez, estamos hablando de un José Ignacio Cabruja. Esos son clásicos contemporáneos, ¿verdad? Que serían una colección. Por ejemplo, ahí está Rodolfo Santana, en paz descanse, a la espera de que se publique su obra, porque hay un conjunto de obras de Rodolfo Santana que no se conoce. Es un caso. Pero tenemos por otra parte dramaturgos contemporáneos, que sería otro de los rubros de la dramaturgia. Ligia Álvarez, Rosa, mi persona, porque yo no estoy considerada dentro de los clásicos, yo no me considero un clásico, yo me considero una escritora que trabaja dentro del ámbito contemporáneo y que sería una dramaturgia contemporánea. Pero está otro grupo que Fundarte en un determinado momento tomó en cuenta, que eran los nuevos dramaturgos, y Fundarte produjo, editó un conjunto de libros para esos nuevos dramaturgos, y en ese grupo entramos César Rojas, entré yo, entró Viva, entró Xiomara Moreno, entró un bojote de gente que ahorita ya somos gente de cierta edad. Rubén Darío Gil, exactamente. Estarían como por niveles. Está la parte de investigación, hay investigaciones que tienen que difundirse. Hay experiencias de los festivales de los cuales se puede hacer una investigación y se hacen libros. O sea, ahí hay vamos a decir, un territorio muy amplio que tendría que acometerse con un sentido de discriminar como por niveles, como por grupos, como por áreas, ¿verdad? Cuando hablamos del libro teatral, ¿no? Debo hacer un reconocimiento, evidentemente, a la labor que viene haciendo Apacuana, el premio Apacuana y la publicación de sus obras premiadas. También ellos están publicando algunas otras cosas, la compañía, algunas otras cosas que me parecen muy interesantes a través del Perro y la Rana. Lo mismo Fundarte, yo creo que ha seguido publicando algunas cuantas cosas, no sé qué tantas, pero creo que ha seguido publicando. Sin embargo, bueno, para cerrar, para concluir, creo que en este momento las editoriales tienen que trabajar con un sentido amplio para la publicación del libro teatral, tienen que ponerle mucho empeño y aparte de eso tienen que generar estrategias para poder, evidentemente, trabajar con las universidades, trabajar con las escuelas, trabajar con los grupos culturales, con los centros culturales,
para que las editoriales entonces puedan realmente a través de eso conseguir sus espacios para vender el libro, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, auxiliarse con lo que vendría a ser el libro online, que tampoco vamos a decir, entonces caer en el extremo de decir que no. Yo he leído unas cuantas novelas online, les advierto. Las trato de pasar para la tableta. Algunas me caen allá, otras no, o sea, y trato de leer, me he leído algunas novelas de esa manera, ¿verdad? Con la tableta, pero no todo el mundo lee en tableta, no todo el mundo tiene tableta. Y entonces, bueno, todas esas cosas hay que evaluarlas y ver cómo se le puede salir al paso a todo eso, ¿no? Bueno, no sé, creo que toqué algunos elementos como para hablar, nos sirva un poquito para allanar el camino de un camino tan difícil y tan espinoso. No es fácil, pero yo no creo, honestamente, que el libro va a desaparecer. Es difícil que el libro desaparezca. Ahora, mira, no sé. La profesora dice que se extendió un poco, respondió como 10 preguntas, todas maravillosas. Profesora, con mucho respeto y con humildad, tomó en cuenta todas las consideraciones que hizo referente a lo que es la edición y la propuesta de literatura para el Fondo Editorial Fundarte, que es el fondo que represento hoy acá en este espacio. Pues efectivamente, profesora, las artes escénicas han cobrado una importante notoriedad dentro de las propuestas artísticas y el público, ustedes, son quienes las mantienen. La producción editorial es el resultado final de esas propuestas que ustedes bien han llevado a las tablas y que hoy se está dando en el marco de este Festival Internacional del Teatro Progresista. Es bien sabido que nuestra población todos los días nos demanda más espacio, más encuentro, y que quienes dirigimos diferentes instituciones nos sentimos comprometidos a dar respuesta a las demandas que ustedes han hecho. Aplaudo y reconozco el trabajo que se ha realizado desde el centro o desde la Compañía Nacional del Teatro, le dije centro, estoy acostumbrada a decir centro, que dirige Carlos Arroyo, y a la gestión del ministro de Cultura, Ernesto Villega, en brindarle a nuestra población este espacio para el sano disfrute, para la recreación y para mostrar todas y cada una de las producciones nacionales e internacionales que se han dado cita en esta actividad. Importantísimo que no solamente está en las tablas, sino estos encuentros que son de carácter formativo. Es muy importante que estos espacios se den con o sin festival, que sean permanentes, y reconozco que este espacio de las librerías del sur también lo está haciendo constantemente y que quizás hacia allá nosotros nos tenemos que dirigir también, profesora. Aquí se dan talleres de poesía, de cómo escribir poesía, son actividades permanentes los fines de semana, si mal no recuerdo, y nosotros nos tenemos que enfocar también a formar en la dramaturgia, cómo escribir dramaturgia, principalmente. No solo los concursos de dramaturgia han aumentado la escritura teatral, sino las publicaciones y las investigaciones de teatro se han hecho presentes. Hoy en día, como les dije, está la tendencia de estos espacios. El Fondo Editorial Fundarte es relativamente joven. Sin embargo, se han editado libros en el campo de la dramaturgia, como la investigación en artes escénicas, principalmente en Latinoamérica. Nuestro fondo pone al servicio publicaciones de libros de teatro de autores venezolanos y extranjeros. Recientemente abrimos como saldo organizativo de nuestra Feria del Libro de Caracas, que se realiza en el mes de agosto todos los años, aquí en el Museo de Bellas Artes, una primera librería del Fondo Editorial Fundarte. Allí hay presencia de algunos, porque confieso sí quedan pocos títulos y ejemplares de la dramaturgia
venezolana y extranjera que representa el Fondo Editorial Fundarte. Nos quedan muy pocos libros, efectivamente. Eso es una de las principales problemáticas, como nos preguntaba usted, profesor, al inicio de la actividad, con la que se enfrenta el Fondo Editorial Fundarte. La escasez o los pocos títulos que no se han renovado o que no se han asumido desde la fundación que represento. Sin embargo, dentro de los títulos del Fondo Editorial de Fundarte, contamos con una representación importante de mujeres en dramaturgia, y una muestra o un ejemplo de ella es nuestra reconocida Xiomara Moreno, que ha sido editada por el Fondo Editorial de Fundarte, una dramaturga contemporánea y una de las más importantes en nuestro país. También tenemos otros autores maravillosos y la colección de César Rengifo, que han sido, pues, César Rengifo, usted nombraba a Rodolfo Santana, fue mi maestro. Siento que le debo a Rodolfo Santana mucho más de lo que él en vida se pudo haber imaginado. Y pues me pondré al día con el tema de los títulos de Rodolfo Santana que están por editarse. Desde ya asumo el compromiso de investigar en qué situaciones están esos títulos del maestro Rodolfo Santana. No solamente Rodolfo Santana, César Rengifo, disponemos de una biblioteca maravillosa que, como bien dije, la pueden disfrutar aquí en nuestra tienda. También hemos trabajado con los textos de Gilberto Pinto, de Aquiles Nazoa, Dixa Chocrón, Gustavo Ott, amigo también de la casa, Helio Palencia, Román Chalbó, entre otras expresiones artísticas. Referente a las problemáticas, y le voy a hablar con total honestidad, creo que en la medida en que nosotros no nos flexibilicemos o no nos adaptemos a las nuevas tecnologías de información y comunicación, estamos condenados al fracaso. Porque es eso lo que impera hoy en este mundo tan avasallante, tan acelerado que estamos viviendo. Le comentaba a usted a inicio, antes de comenzar esta actividad, que todavía un 61% de nuestra población prefiere la lectura del libro impreso. Y eso lo sé porque en el marco de la Feria del Libro de Caracas hicimos un estudio del comportamiento del consumo cultural e hicimos varias preguntas, y entre las respuestas el 61% de nuestra población desea tener en sus manos el libro impreso. El 32% de nuestra población, la que asistió a la Feria del Libro de Caracas, y me atrevo a decir que es la población que asiste a los diferentes eventos, no solamente del libro, sino también de teatro, de arte circense, de música, tienen una lectura mixta, o sea, tanto impreso como el libro digital. Y la preferencia del libro digital alcanza un 7%. ¿Qué sucede? Quienes representamos fondos editoriales, con responsabilidad digo, no nos hemos dado la tarea de saber o de ir y preguntar qué es lo que nos está demandando nuestro público, qué es lo que quieren leer, sino que nos enfocamos en autores reconocidos. También desde el Fondo Editorial Fundarte le estamos dando un espacio a los noveles, a esos nuevos escritores que son esa generación de relevo que se nos ha hecho tan difícil de encontrar y de formar también, porque deberían estar acá, ser nuestra principal audiencia, con esa sed de conocer, con esa sed de encontrar, con esa sed de buscar información para formarse en diferentes áreas. Usted lo hace desde la universidad, la profesora también lo hace desde la universidad, y sin embargo los estudiantes no están acá, no están presentes. Entonces creo que uno de los principales retos y del problema o de la problemática del libro, de dramaturgia, de la narrativa, del ensayo, de la poesía y de la crónica y de todos los géneros literarios, es que nosotros no estamos sabiendo conocer o detectar, o simplemente sí conocer qué es lo que nos demanda nuestra población. Por eso desde la Fundación para la Cultura y las Artes nos hemos enfocado en trabajar con indicadores culturales. Hoy buscaba en la revista y texto de dramaturgia no representa el 5% de quienes
pues demandan este tipo de lectura. Por ejemplo, quienes asistieron a la feria dicen un 5%. La mayoría están enfocados en el trabajo de crónica y en la poesía. Entonces, el principal reto o la principal problemática la tenemos nosotros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo nos adaptamos a este nuevo orden mundial en lo que refiere a las tecnologías de información y comunicación? Bien, usted dice que debemos ir más allá. Efectivamente, no se trata del libro y la materialización de quienes escriben, la materialización del autor. ¿Qué más bello regalo que tener su libro publicado? Pero detrás de ese libro publicado, ¿cuáles son las políticas de promoción del libro y la lectura que las debe acompañar? Eso es también un trabajo desafiante y hacia eso nos enfrentamos. Si materializamos el libro y lo colocamos en hermosas estanterías y no generamos actividades, no reconocemos a nuestros escritores, no fomentamos lectura, no hacemos talleres de formación de cómo aprender a escribir, de cuáles son las áreas que te gustan, de mostrar a nuestros escritores, lamentablemente, como lo dije en un principio, estamos condenados al fracaso, al olvido. El de ustedes como escritores y el de nosotros como institución que acompaña la elaboración del libro. Entonces nuestras pautas deben estar enfocadas principalmente a las políticas de promoción del libro y la lectura. En Fundarte, por ejemplo, nos dimos las tareas y solicitamos apoyo a los compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos desde diferentes instituciones representamos un solo gobierno, tenemos una línea y hemos ido ya a 2 ferias internacionales del libro, a la Feria del Libro de La Habana y a la Feria del Libro de Bogotá. Y eso con el objetivo de visibilizar a nuestros escritores. Esa librería pequeñita ahí que tenemos en el Museo de Bellas Artes es para nosotros un logro mucho más grande de lo que ella es, porque es la manera de decirle a nuestros escritores, nos sentimos orgullosos de materializar sus sueños y ahora queremos mostrarlo al resto del mundo o al resto de los caraqueños y caraqueñas y quienes hacen vida en nuestra ciudad. Entonces creo que la problemática, más allá del papel, del costo del papel, que sí es muy elevado, los fondos del libro de Fundarte tienen un costo de venta muy por debajo de lo que cuesta la realización de un ejemplar. Nosotros tenemos políticas de subsidio porque el objetivo principal es la de la promoción del libro y de la lectura. Entonces, que se den estos espacios todos los días, o por lo menos una vez a la semana, reconocer hacia dónde vamos y qué es lo que quieren ustedes de nosotros. Porque el Fondo Editorial de Fundarte está allí en la Avenida Lecuna, frente al Teatro Nacional. ¿Cuántos escritores nos demandan? No mucho, profesora. Y de dramaturgia, muy pocos, profesora. Recientemente me reuní con el maestro Armando Carías, a quien quiero y reconozco su trabajo en el tema de la dramaturgia, y le pedí muy respetuosamente que nos hiciera llegar algunas propuestas, porque sí es necesario diversificar. Es necesario diversificar el trabajo editorial que hemos venido desarrollando. Pero ojalá a las puertas de nuestra institución lleguen otros tantos escritores y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, responder a esa demanda editorial. Entonces, más allá del papel, nosotros debemos avanzar y con respecto a las tecnologías de información y comunicación, adaptarnos, porque tenemos además la tarea de conquistar a una población joven, a una población que ha crecido con equipos digitales en sus manos. Entonces nosotros tenemos que saber llegar a esas personas, a esa población que solo representa en nuestros eventos un 19% de asistencia. Lo reconocemos así. Entonces sí hay una problemática, pero que parte principalmente de nosotros y es la adaptación a este nuevo mundo. Aunado a esta pandemia de 2 años que nos llevó también a un consumo del libro digital al cual no estamos preparados, no habíamos estado preparados, el acceso a las bibliotecas,
durante 2 años de pandemia, el material digital para el consumo de nuestros estudiantes o para nuestro proceso o para contrarrestar el ocio. Entonces, es mucho lo que debemos hacer. Bueno, yo estoy emocionada escuchándolas a las dos porque nos hablan no solo de una muy amplia experiencia, sino de una gran sensibilidad al estudio de la panorámica y de la situación del libro en general en nuestra sociedad y muy concretamente del libro teatral. Y eso como autora y como docente, como investigadora, me permite seguir teniendo esperanza, poner la fe en que desde las instituciones públicas y también desde las experiencias alternativas, individuales, podemos seguir soñando con que nuestros autores tengan espacios para publicar su producción, su creación literaria. Pero escuchándolas tomé conciencia de algo que tampoco me es ajeno porque yo soy periodista, básicamente es lo que soy en la vida, soy periodista, pero una de las cosas en la que he podido trabajar durante muchos años precisamente es en la edición del libro. En mi caso, a mí me tocó con mucho honor y mucho gusto trabajar el libro de danza, porque si el libro del teatro es una cenicienta en el marco de la industria editorial, pues ni le cuento. El de danza va detrás. Imagen perfecta, la de la Bella Durmiente, la princesa Aurora, esperando que llegue el príncipe a rescatarla con un beso. Sin embargo, por ejemplo, entre nuestra etapa del Instituto Universitario de Danza y posteriormente de UNEARTE, pudimos llegar a tener un fondo editorial de 20 títulos, que en danza eso es muchísimo. Pero no porque la producción literaria no dé para más de 20, realmente sí. Pero bueno, son sectores, son temáticas, son manifestaciones que como son arte vivo, la danza y el teatro tienen en común de que ellos son escénicos, son arte de la experiencia, de la vida que se produce y es efímero. Entonces, la tendencia es un poquito a que allí es donde se lleva toda la energía, ¿no? Al montaje. Sin embargo, cuando nos toca ser editores, entramos en la conciencia de que hacer un libro es, como muchas otras cosas en la vida de la economía cultural y de la economía en general y de la creación artística, es un proceso, es una industria, es un oficio, hay que aprenderlo. Ahí, como decía la maestra Carlota, en algún momento tuvo un equipo editorial para hacer la revista Teatrón. Cuando ya no lo tuvo, no pudo seguir sola haciendo una revista, porque hacer un libro requiere de editores, de correctores, de diagramadores, de diseñadores, de especialistas en mercadeo, de distribuidores. Esto es una cadena de producción. Pero en ese, digamos, mundo que es muy particular, es peculiar, es hermoso, hacer un libro es una de las cosas que yo más disfruto en la vida, de verdad. Hacer un libro es una creación muy interesante. Ustedes, las dos, tocaron un elemento que siempre hemos considerado en el mundo de la producción editorial, la clave del asunto, que es conocer a nuestros lectores. ¿Cómo fomentamos la lectura si no conocemos a nuestros lectores? ¿Qué quieren leer la gente que quiere leer de teatro?
estrategias para que cada día hayan más lectores, para que los jóvenes, los niños se eduquen en la costumbre de leer teatro, si no sabemos qué idea ellos tienen desde niños de lo que es el teatro, si no le hemos acercado al mundo de la representación escénica? ¿Creen ustedes, y es una pregunta que yo les traía, si el lector ideal del libro dramatúrgico, ya concretamente hablando del libro de dramaturgia, si ese lector ideal, como muchos autores de pronto podemos pensar, yo no lo pienso, yo soy de las que no lo piensa así, pero muchos autores, muchos dramaturgos escriben para el director de teatro, escriben para el actor, escriben para el productor, escriben para la representación. No escriben para un lector que simplemente se va a recrear en esa historia y la va a representar en su imaginario. Entonces, ¿cuál debería ser? ¿Cómo podemos investigar los gustos, los hábitos de lectura en nuestras jóvenes audiencias del libro venezolano para ser también más asertivos en una política editorial? Si vamos a seguir viendo a ese lector ideal como un especialista o una persona que viene de ese núcleo de la representación escénica, o si nos vamos a dirigir al lector de literatura común, ¿no? ¿Cómo estudiar esto? ¿Cómo abordarlo? Y cómo entonces también esta formación de nuevos autores podemos estar planteándonos o no la escritura teatral desde la dimensión absolutamente literaria o seguir trabajando desde la dimensión netamente teatral. No sé qué piensan ustedes. Bueno, miren, caímos en un tema muy interesante con esta pregunta que está haciendo Rosa María, ¿no? Mira, Rosa, yo pensaba eso, yo decía, o sea, difundir el libro teatral pasa por, un poco por donde yo empecé, por revalorizar el teatro como literatura. Y revalorizar el teatro como literatura pasa también por entender que es necesario la obra bien escrita. La obra bien escrita. Fíjate tú, que en una primera instancia el dramaturgo no puede escribir meramente pensando que le va a entregar el trabajo al director y que le va a entregar el trabajo al productor, que va a hacer un papel de trabajo. No, eso es un error. El dramaturgo tiene que pensar en la obra, es una obra para el espectáculo. Su naturaleza es espectacular, su naturaleza básica, vamos a decirlo así. Pero en su escritura pasa por lo literario. Y en la medida en que sea literaria, cobra realmente un lugar. Y tú lo puedes vender, entre comillas, como un teatro para ser leído. No sé si logro explicarme. Sería interesantísimo, por ejemplo, se me ocurre en este momento, profesora, que pongamos por caso, usted genera una estrategia, esta de los talleres y todo esto, ¿no? La mayoría de la gente no sabe leer teatro. Entonces, eso podría ser un taller excelente que promoverían algunas editoriales, por ejemplo, con las librerías. ¿Cómo leer teatro? ¿Ustedes se imaginan que nosotros no contáramos con las obras, por ejemplo, que escribieron los grandes clásicos griegos, por ejemplo?
con los grandes clásicos, por ejemplo, como Molière, como Shakespeare. Fíjate, yo veo un canal que me encanta, que se llama Film and Art, el 146 de DirecTV. Bueno, ahí hay, profesora, y público presente, Rosa, Ligia, ahí hay un programa, por ejemplo, que se dedica al estudio de los folios del teatro shakespeariano. O sea, de los folios escritos. Es un programa de televisión, pero ellos se dedican, fíjate tú las estrategias, ¿no? Ellos se dedican específicamente en ese programa a leer, a trabajar los folios. En otros trabajan, por ejemplo, algunos montajes que se han hecho de Shakespeare, ¿no? Versiones, por ejemplo, y cómo lo han hecho. Y entonces entrevistan a los directores, entrevistan a los actores, cómo se sintieron con el personaje, cómo lo abordaron, etcétera, etcétera. Entonces, una persona, por ejemplo, que vea televisión, la televisión se le convierte en un estímulo para acercarse a su vez a las obras de Shakespeare. Y cuando se presente una obra de Shakespeare, dice, oh, yo quiero ver eso. Bueno, es lo mismo que pasa con la difusión de la dramaturgia. Es que si el autor está vivo, tienes la opción de presentar el libro, pero también tienes la opción de presentar el autor, de generar un taller para la lectura, para propiciar, digamos, herramientas para saber leer teatro, etcétera, etcétera. Es que nosotros hemos llegado también a un momento del desarrollo cultural en que lo ¿cómo se podría decir? Lo multimedia, es como, está como moviendo todo de alguna manera. Es como que antes las cosas eran como separadas, porque tú decías, a mí me gustan los libros, y bueno, ahí estaban las librerías. La gente iba a las librerías y punto. Yo no me recuerdo que en la época mía de juventud propiamente tal hubiesen muchas actividades de las que hay ahora, pues, para la venta de los libros ni nada de eso. La gente que compraba libros iba a la librería y compraba. Y por supuesto, habían algunas librerías donde se reunían escritores, ¿verdad? Que identificaban de alguna manera a la librería y entonces se reunían allí y entonces conversaban y a veces hacían uno que otro taller, etcétera, etcétera. Pero en este momento, con todos los recursos que tenemos que pensar en esa posibilidad. Entonces yo creo que eso que tú estás diciendo, Rosa María, es muy importante. El dramaturgo primero, y sobre todo los dramaturgos que están empezando a escribir, tiene que pensarse en la posibilidad de que ese dramaturgo tiene que tomar conciencia de eso que está escribiendo, tiene que ser la obra bien escrita. La obra bien escrita. Y después cuando él va a publicar, ¿verdad? Y se le publica, que las editoriales tengan y las escuelas y las universidades tengan entonces el papel en el ámbito de la divulgación de hacer talleres de lecturas de dramaturgia, o sea, acercamientos con los autores, o sea, hacer aquello una actividad atractiva realmente. Y que los profesores trabajen con los estudiantes en la lectura de piezas. Es como que lo que está pasando con los niños. Hubo un periodo en que los niños leían bastante literatura infantil. Ahorita con la cosa de los multimedia, de la media, de los medios sociales, no están leyendo casi en las escuelas libros infantiles. Yo creo que no. Aparte que los libros infantiles son carísimos. Los que están ¿cómo se dice? Dibujados. Sí, las ilustraciones
Son carísimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero ahí puede ser muy interesante eso a partir de lo que tú planteaste. Pero sí creo que hay que revalorizar o sea, la escritura de la dramaturgia pensando en la calidad literaria. Hay mucho trabajo de dramaturgia que no pasa por ahí. Está hecho básicamente como guión y no es literatura. La dramaturgia es literatura en una primera instancia. Hay que partir de ahí, ¿no? Un punto importante, profesora, usted hablaba de la literatura infantil. Hay ausencia en nuestro país actualmente de literatura infantil. Nos preguntamos qué está pasando con la literatura infantil. El pasado martes 6 de junio cerró la convocatoria del Premio Estefanía Mosca dedicado a la narrativa, poesía, crónica y al ensayo. Pronto, desde la Alcaldía de Caracas, bajo la gestión de la alcaldesa Carmen Meléndez, vamos a lanzar el primer concurso de literatura infantil y juvenil, porque los resultados, nuestro inventario y el recorrido en diferentes espacios nos hemos hecho la pregunta, nos hacen la pregunta, ¿qué está pasando con la literatura infantil en nuestro país? Y estoy segura que se refiere a la posibilidad de materializar ese libro infantil. También lo está pasando con la dramaturgia. Me comprometo en hacer la propuesta y este año lanzar el Premio de Literatura de Dramaturgia desde el Fondo Editorial Fundarte para entregar y materializar ese sueño el próximo año. Hacemos la convocatoria este año. Me comprometo desde ya, que mañana tenemos reunión con el Consejo Editorial de Fundarte, enfocarnos en las bases del concurso. Sí, mi señora, esa convocatoria la va a hacer nuestra alcaldesa pronto y lanzamos el de literatura infantil. Tu pregunta no es fácil de abordar, porque creo que te estás refiriendo específicamente a lo que es la constitución de un público. Y nosotros podemos partir de dos argumentos. El argumento de la individualización, que valga la redundancia, es mi deseo individual de consumir cultura para mi profesión, para mi enriquecimiento profesional principalmente. Pero nosotros partimos del argumento del omnívoro, de que mucho ofrecemos y sabemos que nuestro público lo va a consumir porque está dispuesto a consumir toda una oferta principalmente cultural. Yo creo que la literatura en dramaturgia o la dramaturgia debe estar escrita o dirigida a ambos públicos, a un público general y al público específico, y que está en nosotros trabajar en ese público general y convertirlo, como lo dije anteriormente, con políticas de promoción del libro y la lectura en un público específico. Ese trabajo no es sencillo de realizar y por eso, producto de esta actividad que hoy se está dando aquí, con mucho respeto, elevaré y estoy segura que nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, quien es una mujer ganada, con un corazón sensible a la cultura, va a apostar por este primer concurso. Entonces, es trabajo de nosotros. ¿Quiénes son los públicos específicos? Aquellas personas que se acercan a los espacios principalmente por territorialidad, porque hago vida en ese espacio. Entonces lo siento mío y choco con la actividad, pero no necesariamente estoy asistiendo a esa actividad específica. Ese es el público general. Entonces, tu respuesta sobre ese lector ideal debe ser tanto público como específico principalmente. Y creo que hacia allá nos tenemos que enfocar. Bueno, me parece muy importante lo de la convocatoria que se va a llevar a cabo para darle la oportunidad también a la literatura infantil. Pero en la última convocatoria del premio que mencionó, recuerdo que no estaba incluida la dramaturgia, porque yo revisé y no estaba. Y así en muchas oportunidades nos encontramos que hay concursos, pero no incluyen la dramaturgia. En cuanto
lo que dice la maestra Carlota tiene mucha razón. Es decir, yo he notado también que cuando se escribe en dramaturgia como que le prestan poca atención a lo que es la palabra en sí, a la palabra escrita. Y entonces a veces no podríamos considerar eso literatura. Pero entonces hay que enfocarse en eso, en la formación. Pienso también que el teatro o la dramaturgia debe ser, es escrita por supuesto, y es importante que sea escrita, que el teatro se escriba para que, como lo hablamos ayer particularmente, eso que queden nuestros clásicos, no solo venezolanos, sino universales. Y es también importante que se monte. Pero para que en el futuro se monte es necesario que esté escrito, porque ¿cómo va a llegar eso a un futuro director, a un futuro lector? Lo otro que me interesa saber es lo siguiente, voy a mi pregunta. Ustedes en Fundarte tienen una base de datos con información de los dramaturgos. Vamos a decir, ya tenemos los clásicos, como los menciona la maestra Carlota. Tenemos los que no son ni muy nuevos, ni tampoco podríamos decir que viejos. Sí, los contemporáneos. Pero también están los jóvenes. Entonces hay un grupo que se queda en el medio, que ni es clásico ni es joven. Y entonces está como dejado de lado. Yo quería saber si tienen esa base de datos para futuras publicaciones, porque hace un tiempo convocaron, yo estuve en un evento y dijeron, necesitamos dramaturgia. Particularmente yo llevé un CD con la información, más nunca supe. No hubo respuesta de ningún tipo. Hace unos 2 años, creo que con la pandemia o por ahí, cerca de la pandemia, había un joven que tenía una posición importante, no sé qué posición, no recuerdo, y él pidió que lleváramos, que le enviáramos varios dramaturgos, trabajos, obras. Sí, yo lo hice y así muchas personas, muchos dramaturgos lo hicieron, se tomaron su tiempo sí, yo sé, se tomaron su tiempo en editar, en arreglar, en volver a leer para enviárselo, y resulta que después no dio ninguna respuesta. O mejor dicho, la única respuesta, ya yo no estoy ahí. Y eso se quedó así. Entonces, eso me interesa saber si ustedes tienen esa base de datos. Bueno, ojalá Dios Padre me permita estar un rato más en Fundarte, y que en un futuro yo no dé la respuesta de ya yo no estoy en ese lugar. Fundarte, de hecho, así el Festival de Teatro de Caracas. Se inició en noviembre del año 2011 y bueno, ya estamos trabajando el año que viene, si Dios lo permite, lo realizaremos. El del Ministerio de Cultura tiene un carácter internacional, no es competencia, somos un solo gobierno, pero el de nosotros sería de carácter nacional. Efectivamente, en Fundarte hay una base de datos de agrupaciones que hacen vida de teatro en el municipio y fuera del municipio a nivel nacional. El Fondo Editorial de Fundarte cuenta con una data, con información de escritores noveles, escritores clásicos y escritores contemporáneos. ¿Pueden ustedes hacer llegar nuevamente sus propuestas al Consejo Editorial de Fundarte? Sí, mi señora, lo pueden hacer y yo estoy de acuerdo con usted. Por un sí o por un no siempre es necesaria una respuesta. Uno no se puede quedar sin una respuesta. Sobre el premio Estefania Mosca, está dedicado a la escritora y ella fue especialista en narrativa, en ensayo, en crónica, en poesía, profesora de acá de Caracas, y por eso son esas 4 categorías que encierra el Estefania Mosca, y bienvenido sea, porque eso pues nos permitirá redactar esas futuras bases para un premio de dramaturgia. Exactamente, Yara Novalí.
Entonces, es por eso que en esta convocatoria que recién cerró la semana pasada no estaba la dramaturgia. Pero como les dije, bienvenido sea la ocasión para nosotros trabajar en unas bases de concurso. ¿Qué otra pregunta me hiciste? Les respondí, no lo sé si lo respondí. Lo de las bases, bueno, vamos a trabajarlo. Ustedes pueden hacer llegar esas propuestas, sí. Mañana nos reunimos el Consejo Editorial. No les digo que me las envíen mañana, dependen más de ustedes que de nosotros. Les voy a dejar como cuando me hacen una entrevista por televisión, aquí en este correo, yaiseli@fundarte.gov.be. Las recibo con inmenso cariño y prometo dar respuesta, y las respuestas siempre van a estar avaladas por este Consejo Editorial, que eso sí es importante señalar, que las decisiones no son personales, que en este fondo editorial tenemos un consejo compuesto por 5 personas que tienen, pues, evalúan cada una de las propuestas y deciden en los tiempos. Además, nos estamos preparando para nuestra 14ª edición de la Feria del Libro de Caracas, que vamos a publicar en función de las necesidades. Entonces, bueno, bienvenidos sea a todos los que ustedes quieran hacer llegar. Creo que ya podemos ir cerrando, porque ha sido una conversación tan maravillosa, tan nutritiva, que ustedes no lo creerán, pero yo tenía un grupo de preguntas y ahorita las estoy leyendo, pero ya todas fueron, ya de todas estas cosas hablamos, y hablamos no solamente desde el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad, sino desde el profundo compromiso que todos tenemos, o todos los presentes en la tarde de hoy tenemos, no solamente por nuestro teatro venezolano, sino por la escritura, de la dramaturgia, y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué está pasando con la dramaturgia, con el libro infantil, con la literatura juvenil? Yo estoy muy segura que así como nos está pasando a los dramaturgos, lo que estamos necesitando son espacios para publicar. Pero que la producción está porque somos un pueblo creador, fundamentalmente creador. Entonces vamos a generar esos espacios, siempre estamos como muy dispuestos también desde lo académico, que es nuestro ámbito, de permitir que se creen esos espacios. Justo el año pasado, la maestra Ligia, la maestra Carlota y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en la promoción de la escritura dramatúrgica femenina y convocamos desde UNEARTE lo que fue el primer concurso de dramaturgia Lina López de Aramburu, que tuvo unos resultados maravillosos, con una participación a nivel nacional bastante nutrida de autoras, y que luego dio como resultado una ganadora, 2 menciones honoríficas. Este año, Dios mediante, antes de finalizar el año, debemos estar estrenando la obra ganadora de Lolimar Suárez, que fue de título Revelaciones, como un compromiso adquirido entre la Compañía Nacional de Teatro y la UNEARTE. Cuando uno convoca un concurso, la maravilla es descubrir la cantidad de autores que están escribiendo y están haciendo cosas. Así que, bueno, no sé. ¿Sí? Buenas tardes, gusto tenerlos a todos aquí en este espacio de Librería del Sur, que es la nueva cara que tiene la librería que les nació aquí en el Teatro Teresa Carreño, a todo el mundo le ha gustado. Y de verdad me gusta que se empiece a llenar esto otra vez de actividades culturales. Es la idea de la difusión a través de las letras, de los libros, pero también de la presencia de los autores y de los creadores. Iba a agregar algo con respecto del punto de vista del libro, las librerías. El libro de teatro no tiene es uno de los que menos movimiento tiene dentro de la librería, pero es una razón lógica. El teatro está concebido para verlo representado. Sí.
Antiguamente los mismos escritores, Esquilo, Sófocles y Broma, escribían era para las tablas nada más, no lo escribían para que lo leyeran. Pero sí es importante dejar un acervo escrito, publicado así, impreso, para los estudiantes, para el público que trabaja en esto, en las tablas. Y para dejar algo para la posteridad, por supuesto, el depósito legal y todo eso en la biblioteca. Porque de verdad que enriquecer más nuestras bibliotecas, que de verdad están bastante... La Biblioteca Nacional, el depósito legal se ha descuidado un poco. Y de verdad hace falta nutrir más el acervo de la biblioteca. Otra cosa que iba a agregar era con respecto a eso. El libro teatro debe ser publicado pero bajo demanda, porque hay gente que sí le gusta leer teatro, porque le gusta leer así todo con el nombre al lado, los diálogos separados, les encanta. Hay gente que tiene ese público, sí. Y tener esa concepción de impresión bajo demanda, porque de verdad el planeta también no es el mismo de antes. El papel sabemos todos que se hace con pulpa de madera, de árbol, y no es difícil sustentar la impresión del libro. Se está volviendo complicado con el tema ecológico. Entonces, y la migración a esa parte de digital, bueno, es comprensible. Hay un interés solapado en que quieren llevar dar un salto cuántico en la sociedad. Sí, quieren instaurar un nuevo orden. Se hablaba en la pandemia de la nueva normalidad. No lo quisieron decir nuevo orden porque iban a salir todas las teorías conspiranoicas alrededor de ese nombre y iban a quedar como que al descubierto. Pero sí, hay un interés de instaurar un nuevo orden. Y eso es todo desde la gente ya alejar el contacto de la gente, no tener el contacto físico hasta que tenemos aquí este encuentro que estamos teniendo aquí nosotros. Y estamos viendo que ¿por qué no están los jóvenes aquí? Porque los jóvenes, ellos van más las tendencias, las modas. Ellos siguen las tendencias, están muy cerca de las modas. Los jóvenes siempre han sido víctimas de los planes de la moda. Y no vemos aquí los jóvenes nada más los que trabajamos en esto. Somos los que estamos presentes. Entonces es una cosa que debemos hacernos preguntas: ¿por qué no están aquí los jóvenes? Porque es que nosotros debemos apuntar, afilar nuestras políticas, nuestras armas de difusión cultural a ese público. Debemos llegar por donde ellos están leyendo, por donde, bueno, de repente no leyendo, pero están trabajando, están alimentándose de las redes, de la internet. Y nosotros tenemos que llegarles allí, con esto, llegarles allí. Muy bien, esto se está grabando, se va a transmitir por internet, alguno lo va a leer, alguno lo va a ver, se va a sentir curioso por este mundo y de repente va a querer decir: yo quiero formar parte de esto, quiero colaborar en la difusión de las ideas a través del teatro, quiero agarrar, difundir también mis ideas y eso. Y se va a sentir motivado e inspirado. Entonces, es una cosa que nosotros aquí como trabajadores de la cultura, en esta parte de lo que es el teatro y el libro, debemos afilar nuestras armas ideológicas, para llegar a esos jóvenes y que ellos estén aquí presentes. ¿Sí? Porque aquí en el parque, uno camina al parque y están corriendo, algunos de ellos, los que por lo menos tienen contacto con el exterior. Pero hay muchos que están en la internet, navegando allí, perdidos en el limbo, perdidos en esa nube virtual. Y hay que rescatar a ese público de allí, porque esto es un plan, el de alejarnos socialmente, mantenernos en nuestros hogares. Fíjense muy bien que lo de la pandemia estaba todo tan bien concebido que de repente salieron hasta todas las compañías de delivery. El delivery se puso de moda en la pandemia. Entonces nadie se movía de su casa, todos lo pedían a través del aparatico ese. Y eso fue un ensayo social que hicieron. Y si la gente piensa que no, que eso es descabellado, es una teoría conspiranoica, hay que irse a la ciencia ficción. La literatura es ciencia ficción.
muchas es llevada al cine, porque ya existe de unas décadas para acá una flojera por leer. Y ahí busquen la película Demolition Man, Demolition Man, El Demoledor. Silvestre Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes, el negrito este, el karateca. Ahí ponen de relieve esa sociedad futurista que nadie sale de su recinto y cuando salen todo pulcro, todo limpio, distanciamiento, nadie se toca, los hijos se hacen por encargo, niños probeta. Sí, el contacto de pareja no existe. Se ponen una mascareta y con el lente tienen la parte virtual de la relación sexual. Y a través de electrodos les manda las sensaciones al cuerpo. Sí. Después, si quieren tener el niño, simplemente hablan con el laboratorio y mandan encargar el niño. Sí. Entonces son cosas que de verdad nosotros no debemos evitar que este contacto se pierda. Miren nada más cómo estamos aquí nosotros. Somos los trabajadores de cultura, trabajando por la cultura, pero difundiéndola a quien, al que nos va a ver por la cámara. Nada más. Muchas gracias. Un momentico decir algo con respecto a la intervención del compañero aquí. Con respecto a todas estas teorías conspiranoicas y todo eso, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que el poder siempre ha buscado crear el orden. Lo que pasa es que ahora es peor porque ellos tienen el poder de las redes sociales. Entonces, evidentemente, al tener el poder de la tecnología, ellos tienen muchísimo más alcance para poder uniformizar los comportamientos de una sociedad de consumo, que es una sociedad de consumo altamente desarrollada. Pero, digamos, desde que yo estudié sociología, que era una chama, cuando estudié sociología, eran los mismos problemas. La gente me habla a mí de cosas y yo digo, así como que está descubriendo, pues porque la gente descubre, pues, ¿entiendes? La gente lo descubre en su momento. Y yo digo, coño, yo descubrí eso hace 40 y pico de años. Y es real. Lo que pasa es que ahora las corporaciones, los grandes, pues, que son los que están manejando el mundo, tienen a la tecnología. Ellos ya vienen trabajando con eso desde hace muchísimo tiempo. Y es lo que le permite uniformizar todo. Pero entonces yo digo una cosa, y el resto de personas que no están de acuerdo con eso, ¿qué están haciendo? ¿Nos vamos a dejar avasallar? Es la pregunta. Porque esto es una batalla. ¿Esto no es en una batalla? ¿O es que esto no es una batalla? Es una batalla, es una lucha. ¿De qué lado me pongo yo? O sea, ¿cómo participo yo en esta batalla para no sentirme avasallado? Hay un autor muy interesante que hacia los años 70, un premio Nobel, ya les digo cómo se llama, no se preocupen, siempre es una laguna, pero él tiene un libro, sí, un libro que se llama Lo pequeño es hermoso. Él es un premio Nobel, me parece que es inglés. Bueno, y yo creo que lo pequeño es hermoso. Yo le decía a una amiga mía que hay que meterse ser como el agua, hay que meterse por los intersticios. O sea, nunca el poder, nunca, yo estoy convencida de eso, va a poder cubrirlo todo. No lo puede cubrir todo. Si tú estás convencido de eso, tú buscas por dónde meterte. Y siempre van a haber intersticios, caminos, por donde tú vas a poder entrar y vas a poder ir en contra de eso. Hay que estar consciente de que estamos en una batalla y que esa batalla es una batalla
política, cultural, y que es una batalla mundial, y que es una batalla a todos los niveles, y que tú formas parte de uno de esos elementos que están dentro de esa batalla. Y si no estás consciente de eso, te avasallan, simple y llanamente. Te avasallan. O sea, es una reflexión, ¿no? Porque encuentro mucha gente que cualquier cosa que tú intentes hacer dicen, no, pero es que, ay, que eso no se va a poder hacer porque tú sabes y tal, entonces te salen con las teorías conspiranoicas y que ya nos vienen a buscar y que ya nos van a llevar y que ya, mira, por favor, no me frieguen con el cuento de las teorías conspiranoicas, a mí solamente eso no es, sí hay, por supuesto, y lo que usted está planteando, estoy totalmente de acuerdo con usted, con respecto a que tenemos que avanzar en un territorio para no dejarnos avasallar. Pero no solamente, las teorías conspiranoicas son unas teorías también, son puntos de vista, no es la realidad lo que te está planteando las teorías conspiranoicas, son teorías conspiranoicas. Pero el mundo es muchísimo más amplio que lo que te están planteando las teorías conspiranoicas. ¿Sí? Y me meto en esto porque es que me preocupa profundamente ese tema. Me preocupa la gente que se queda paralizada frente a las teorías conspiranoicas. Muchas gracias, maestras. Muchísimas gracias. Ha sido una tarde muy sabrosa, de un diálogo muy nutritivo también. Quizás en próximas ediciones hablaremos de temas como la inteligencia artificial, la creación literaria y las nuevas audiencias, porque de eso también hay que hablar. Muchísimas gracias a las tres y gracias al festival. Los esperamos en la próxima conversatorio el día martes a las 3 de la tarde. Y mañana tenemos presentación de editoriales. Que se humana.